Hola, gracias por acompañarnos en Al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy trataremos un tema que es de especial interés para la comunidad universitaria y para el público en general, y es la situación financiera de la Universidad Nacional de Colombia. Como parte de su compromiso y su responsabilidad con la transparencia institucional, la universidad viene adoptando la política de rendición de cuentas continua, que permite dar a conocer con mayor detalle la situación financiera de la universidad y los logros y los retos en la gestión universitaria. Por ello, para conocer de primera mano la situación financiera de la Universidad Nacional al cierre de la vigencia 2023, hoy nos acompaña en este programa el profesor José Ignacio Maya. Él es el director nacional de la Oficina de Planeación Estadística. Profesor Maya, bienvenido. Bueno, mucho gusto por esta invitación precisamente y un saludo a toda la comunidad, a toda la universidad y a todas las personas del país que nos escuchan, que están interesados en este informe sobre el desempeño financiero y sobre la aplicación de recursos de la universidad. Creo que es un elemento muy importante en el que la comunidad debe estar informada acerca de cómo se usan estos recursos. Entonces, un gusto estar aquí con todos, especialmente con el profesor Viña. También nos acompaña el profesor Álvaro Viña. Él es el gerente nacional financiero y administrativo de la universidad. Profesor Viña, bienvenido. Gracias, Laura, y a nuestra comunidad universitaria y las personas que nos siguen esta tarde por estas redes de comunicación y los distintos canales institucionales. Bueno, entonces iniciemos esta rendición de cuentas de la parte financiera con una pregunta que yo le quiero dirigir al profesor Maya, y es que en el actual Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, hay un programa que se lidera desde el Ministerio de Educación que se llama Universidad en tu Territorio. Cuéntenos, profesor Maya, cómo la universidad se ha alineado a este programa que se ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien, eso es un elemento muy importante porque precisamente en el Plan Global de Desarrollo y en el Plan Estratégico Institucional que ustedes recuerdan, voy a recoger un elemento importante allí en el Plan Estratégico Institucional. Hay un compromiso muy importante, fundamental en trabajar en los territorios, en particular en las comunidades donde tenemos presencia y donde hay vulnerabilidad, de fomentar la equidad, no solamente en nuestras comunidades, en nuestras sedes, sino también ese desarrollo, ese compromiso territorial. Entonces, en el PLEI está planteado, y está planteado también que un mecanismo que debe utilizar la universidad es la articulación y, por supuesto, la conexión y apoyo a los planes nacionales de desarrollo como una expresión de una universidad pública que se compromete con esas iniciativas de los gobiernos, de los distintos gobiernos. Y en el Plan Global de Desarrollo también está allí ese compromiso. Era un elemento que estaba allí fundamental, y por supuesto, entonces en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial para la Vida aparece este programa que es Universidad en tu Territorio. Entonces la universidad, digamos en dos vías, en dos frentes: por un lado, de iniciativa propia de la universidad, la rectoría de la universidad emprende un camino con el Ministerio de Hacienda y con congresistas para buscar recursos para apoyar el fortalecimiento de nuestras sedes de frontera, particularmente en nuestros programas, en nuestro servicio educativo en sedes como Tumaco, Amazonía, Orinoquía y Caribe, pero también para fortalecer e impulsar una iniciativa que después de pandemia pues estaba evidente la debilidad en las capacidades del país para atender servicios de salud, y entonces allí la idea es apoyar la creación de una facultad de ciencias de la vida, una facultad de medicina en la sede de Medellín para atender parte del occidente del país en comunidades vulnerables que tienen muchas dificultades en acceder a la educación superior. Muy bien, digamos que ese es un frente, y en ese sentido esa iniciativa quedó acogida por el Congreso y por el Gobierno Nacional y fue incorporada a Universidad en tu Territorio, donde adicionalmente también recibimos unos recursos. Digamos que la primera parte fueron cerca de 52 mil millones de pesos que aplican a la base presupuestal, ingresan a la base presupuestal de la universidad. De esos, unos 18.000 apalancan nuevos programas en las sedes de presencia nacional y unos 23.000 apalancan
la operación de ciencias de la vida en Medellín. Y también con el programa llegan unos 11.000 millones de pesos aproximadamente, que sirven para apoyar el desarrollo de nuevos programas en nuestras sedes de Palmira, Manizales y en Bogotá. Pero todo orientado en esa perspectiva de comunidades vulnerables, de ampliación de cobertura, porque el programa precisamente busca ese elemento. El plan de cobertura se llama Plan Integral de Cobertura. PIC lo podemos encontrar en las distintas comunicaciones y redes. Y esto, digamos, ha sido muy favorable porque le permite, digamos, como hace mucho tiempo en la universidad, extender su cobertura, pero especialmente en sedes como las de presencia nacional o sedes de frontera, tener unos procesos formativos con programas de ciclo completo en las sedes. ¿Eso qué significa? Que un estudiante puede estar con cobertura con calidad, que es la premisa que ha tenido la universidad siempre, con cobertura con calidad, permanecer en la sede donde se matricula y desarrollar allí su programa completo. Distinto al programa PEAMA, que en una parte del programa se desplazan a nuestras sedes andinas, pero allí hay problemas de retención académica, de rendimiento, de poder atender suficientemente necesidades de bienestar, y algo que no puede ser resuelto, que es, digamos, el desarraigo familiar o el desarraigo en el territorio, que también es causal de mucho retiro de estudiantes de nuestras sedes de frontera. Entonces, con los programas de ciclo completo es un avance muy importante para que el servicio educativo esté completo allí en el territorio. Entonces, creemos que ese es un elemento muy importante. En esta estrategia para la universidad fue fundamental desarrollar un esquema nuevo que se llama un programa de admisión con enfoque territorial, lo llamamos PAET, que es un esfuerzo articulado entre, digamos, la dirección, la construcción, el nivel nacional en términos de la construcción de política, pero también las sedes de presencia nacional y las sedes andinas. ¿Para qué? Pues las sedes andinas tienen unos programas acreditados con una alta trayectoria y, por supuesto, pues, unos profesores que son investigadores y han desarrollado muy bien el programa, mientras que en la sede de presencia nacional pues teníamos muy pocos profesores. Estos programas, estos recursos que llegan a apalancar esos nuevos profesores, pero todavía, digamos, no se han incorporado completamente. Entonces, esta articulación implica también una expresión del modelo intersedes, en el que las sedes andinas ponen a disposición de las sedes de frontera en colaboración esas capacidades en términos de códigos, de extensión de códigos de los NIES, de los programas, y entonces se puede hacer la oferta académica con la experiencia que tienen y la trayectoria que tienen los programas en las sedes andinas, pero en el contexto de las sedes. Y eso es muy valioso, porque eso nos ha permitido, digamos, con estos recursos y con esa colaboración intersedes, poder ofrecer 18 programas de pregrado, que son esas extensiones de códigos que ya tenemos, digamos, en el marco de la autonomía universitaria, y nos va a permitir llegar a 645 nuevos estudiantes, lo menciono, digamos, en cada una de estas ofertas a partir del 2024, y pues eso, digamos, va a posibilitar, digamos, una mayor presencia de la universidad y, por supuesto, mayor fortaleza en esos territorios donde necesitamos que el capital intelectual, el capital humano, pues, digamos, tenga un mayor nivel de formación y ayude a desarrollar precisamente esos escenarios. Bien, ahora yo quiero preguntarle al profesor Viña sobre la gestión de los recursos a través del Sistema General de Regalías y las estampillas que tiene la universidad a nivel nacional, y las estampillas también que tenemos a nivel departamental. Cuéntenos, profesor, cómo nos fue con esa gestión, y de pronto, si el profesor Maya nos puede complementar esta parte con qué tipo de proyectos se ejecutaron con esos recursos. Sí, Laura, gracias por la pregunta, porque es preciso señalar que en el marco del Sistema General de Regalías, la universidad ha acumulado al 2023 62 proyectos financiados o cofinanciados por el sistema. De estos 62 proyectos, que en orden de magnitud ellos de manera agregada corresponden a unos 280.000 millones de pesos, es preciso señalar
que el 80% de estos recursos, o sea, mal contados unos 220.000 millones de pesos, corresponden a proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. El restante 20%, unos 55.000 millones de pesos, corresponden a fondos regionales. Eso de manera agregada en lo que tiene que ver con el sistema general de regalías. Esto no es una cifra menor ni un esfuerzo menor, porque estamos hablando de 62 proyectos de impactos importantes en cada una de nuestras sedes y en los territorios donde nuestras sedes hacen presencia. Y de manera complementaria, precisamente en el sentido y el espíritu de la otra parte de la pregunta que Laura nos formula esta tarde, pues lo que hace referencia a las estampillas. El 2023 fue un año que, en mi opinión, resultó excepcional fundamentalmente en una estampilla, la estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades públicas. ¿Y por qué resultó excepcional? En su momento la habíamos presupuestado que íbamos a recibir unos recursos del orden de magnitud de unos 35.000 millones de pesos, pero resultó que terminamos recibiendo 75.000 millones de pesos. Esto no es una cifra para nada menor y es de importancia toda vez que se ve un poco de manera indirecta precisamente cómo ha habido, pues, o hubo en el 2023 un mayor recaudo de esta estampilla. Recordemos que esta estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades públicas, del total del recaudo, el 30% le corresponde a la Universidad Nacional y el 70% restante se distribuye entre las demás universidades públicas del sistema universitario estatal. Eso en lo que hace referencia a la estampilla Pro Universidad Nacional. Tenemos otras estampillas particulares de 3 de nuestras sedes andinas. De estas estampillas, la que mayor apropiación de recursos y mayor recaudo tuvo fue la estampilla de la sede de Bogotá, que mal contados correspondió en el 2023 a unos 14.000, casi 15.000 millones de pesos, seguido de la sede de Palmira, que correspondió a unos 7.000 millones de pesos, y después la sede Manizales por unos 3.200 millones de pesos. Eso en lo que hace referencia a las estampillas. Entonces, digamos, estos son recursos que tanto el sistema general de regalías como las estampillas tienen el propósito de financiar la inversión en nuestra universidad. Ya de manera particular, como lo planteaste hace unos minuticos, el profesor José Ignacio creo que puede detallar un poco más lo que tiene que ver con las destinaciones específicas, particularmente pues, del sistema general de regalías. Muy bien, no, excelente. Digamos, parte de lo que está planteado en el PLEI, precisamente en el Plan Global de Desarrollo, es la gestión adicional de recursos. Y en este periodo de gestión, digamos, no solamente en el último año, sino en estos 6 años, la actividad de la universidad ha sido muy importante, no podemos desfallecer allí. Casi que una parte muy importante, cerca del 50% de los recursos de la universidad son recursos propios. Y en el marco de inversión, cerca de un 47% son recursos que generalmente son aplicados a infraestructura. Allí buscar recursos externos es muy importante. Y en el marco de regalías, varios proyectos de regalías han sido claves, digamos, en apoyar la gestión de la universidad y, por supuesto, cerrar las brechas, digamos, en términos de infraestructura, cerrar brechas o ampliar capacidades. Para lo que mencionábamos hace un poco sobre las sedes de presencia nacional, pues vamos a necesitar hacia adelante fortalecer la infraestructura física y las dotaciones científico-tecnológicas y académicas. En esas sedes va a haber un desarrollo importante y va a haber que orientar esos recursos allí. Pero en este periodo ha sido muy importante varios proyectos que voy a mencionar. La primera, digamos, uno que es muy importante en la sede de Manizales, que tiene que ver con la construcción de los laboratorios para nuevos materiales y aislamientos eléctricos.
en el campus de la Nubia. Es un proyecto que está terminado y tuvo un aporte de cerca de 4.500 millones de pesos. En Tumaco tenemos un aporte para la construcción de la fase 2, que ya está, digamos, muy avanzado ese proceso de contratación y tiene un valor de cerca de 44.735 millones de pesos. En San Andrés hay un aporte que también está en ejecución, que es de 11.442 millones en construcción y dotación del edificio de aulas de bienestar de la Universidad Nacional. Por otra vía, hay un programa también del Plan Nacional, del Departamento Nacional de Planeación, en donde en la sede La Paz tenemos un aporte de unos mal contados 15.000 millones de pesos también para la construcción de la fase 2 allí. Y en sede Amazonía y en sede Orinoquía tenemos 2 proyectos en tránsito de uno por 14.000 y otro por 11.000 millones de pesos también para la construcción de aulas y fortalecimiento de las sedes. Eso, digamos, por la parte de regalías, que es un apoyo muy importante en temas especialmente de infraestructura y ciencia y tecnología, pues digamos son el valor de contribución a ciencia y tecnología es un valor superior a la infraestructura, como lo mencionaba el profesor Viña, pero digamos en infraestructura ha sido un elemento muy importante para la comunidad universitaria porque parte tiene que ver con la recuperación de algunos edificios, especialmente en las sedes andinas, pero como ustedes acaban de escuchar, también hay recursos que van a fortalecer nuevas capacidades de la universidad. En términos de estampilla, el elemento es muy importante y de nuevo lo menciono a propósito del PLEI y del Plan Global de Desarrollo, porque en la perspectiva de sostenibilidad financiera de la universidad, los recursos pues no han subido al ritmo que crece la universidad, es decir, decimos que están creciendo normalmente al IPC de consumidor cuando tienen que crecer al IPC de educación. Y eso significa que la universidad, digamos, tiene que gestionar recursos adicionales. Pero el aporte, digamos, no solamente viene del gobierno nacional, porque mucha de la actividad de la universidad, como pocas universidades en el país, tiene presencia nacional en muchas partes del territorio. Es decir, tenemos cobertura de estudiantes de más de 1.000 municipios en el país. Y eso significa que algunos departamentos y entidades territoriales han tenido una correspondencia con la Universidad Nacional haciendo aportes por la vía de estampilla. Entonces, hemos tenido cerca de 44.000 millones, en el 2023 tuvimos unos 44.000 millones de aportes en estampilla, es cerca del 17% de recursos de inversión que ayuda mucho a la universidad a solventar lo que se llama actualización tecnológica. Si ustedes lo miran bien, en términos de tecnología hay unos grandes niveles de obsolescencia y las obsolescencias son cada vez más rápidas, de tal manera que la inversión en tecnología y en ciencia y por supuesto en nuevas tecnologías para la educación es fundamental, porque si no, entonces la educación pública queda rezagada frente a otras opciones. Tenemos una estampilla en sede Bogotá, que es una estampilla distrital. Allí recibimos cerca de 3.000 millones de pesos en 2023. También tenemos otros recursos de estampilla que recogen Manizales y Palmira, que son más o menos por unos 15.000 millones de pesos. Y hay unos recursos de estampilla nacional de vigencias anteriores que han sido más o menos del orden de 24.000 millones de pesos para unos 44.000 millones. Aquí es muy importante cuando la universidad y las sedes han hecho unos ejercicios con sus entidades territoriales, sea las asambleas departamentales o los consejos municipales, y como lo he mencionado, en la sede de Bogotá, en la sede de Manizales, en la sede de Palmira, tenemos esos recursos de estampilla, tenemos unos recursos de estampilla también del nivel nacional, pero en sedes como Medellín o en sedes como La Paz o en las sedes de presencia nacional no tenemos estampillas, y esos recursos adicionales son muy importantes para fortalecer por parte de los territorios la mejora de la calidad en los recursos. Se ha gestionado y se ha aprobado, todavía no han incorporado recursos de la estampilla de San Andrés que apoyarían a la sede Caribe. Entonces, ese es más o menos los datos que tenemos que ver que están presentes en este momento con regalías
y con estampillas, y que son muy importantes para fortalecer, digamos, las finanzas en términos de inversión. Cuando hablamos de recursos de inversión, a diferencia de los recursos de funcionamiento, en inversión estamos fortaleciendo las capacidades o impulsando el desarrollo institucional. Mientras que con el recurso de funcionamiento estamos financiando o se financian las operaciones rutinarias, digamos, para la prestación del servicio cotidiano o regular de la universidad. La inversión tiene que ver con cómo ampliamos capacidades o cómo recuperamos la capacidad productiva de ciertas capacidades o recursos de la universidad, dígase laboratorios, espacios físicos, espacios de bienestar, bibliotecas. Bien, profesor Maya, yo le quiero preguntar, o como usted lo apuntaba hace un rato, la Universidad Nacional logró por fin formular un plan a largo plazo que lo conocemos como el Plan Estratégico Institucional PLAY, que tiene miras hacia el 2034. Cuéntenos, profesor, cuál es, dentro de todo lo que se plantea en el PLAY, cuál es la prioridad que se le da al sostenimiento financiero de la universidad en el marco de este plan estratégico institucional. Muy bien. Primero, recordarle a nuestra audiencia que este Plan Global de Desarrollo que está concluyendo en 2024 estuvo compuesto por 4 ejes estratégicos y 10 programas, a través y digamos acompañado con 4 transformadores culturales, ¿cierto? Que incluían armonización de las funciones misionales, reconceptualización del bienestar universitario para el buen ser y bien vivir, la transformación digital institucional, digamos esos últimos que estoy mencionando son los transformadores culturales y por supuesto el modelo intersedes. En términos de lo que significa el PLAY para la sostenibilidad financiera, el PLAY plantea varios caminos. El primero es que esa sostenibilidad financiera tiene que permitirle a la universidad no solamente ajustar los gastos a los ingresos, sino también buscar mecanismos adicionales para fortalecer esos ingresos. El país está creciendo y necesita constantemente fortalecimiento de la educación superior y esa es una presión, digamos, es una demanda que nos hace el país, nos hace el gobierno a las universidades y en consecuencia pues también tienen que aparecer esos recursos por una vía por parte del gobierno nacional y en ese sentido un elemento muy importante que aparece allí es un modelo de financiación del sistema universitario estatal, es un modelo que su diseño inició en la Universidad Nacional y pasó, digamos, por el consenso del sistema de universidades estatales que se denomina SUBE y que esperamos que el gobierno acoja dentro de la reforma a la educación superior. Digamos que ese es un elemento. Por supuesto, hay otro elemento que tiene que ver y está planteado en el PLAY y tiene que ver con la mejora en la eficiencia en el gasto. La universidad, digamos, en nuestra tradición, no solamente administrativa, sino académica, digamos, cada vez que instala un elemento y cuando este evoluciona y aparecen nuevas situaciones, el elemento anterior demora mucho para digamos, reconvertirse o desaparecer, de tal manera que acumulamos operaciones, acumulamos actividades y eso aumenta el gasto. Eso significa que en términos operacionales hay que mejorar la eficiencia de la universidad en términos de cómo cumplimos el servicio. Eso también tiene que ver con las finanzas y la sostenibilidad, cómo reducimos gastos, cómo optimizamos nuestros recursos. Eso es un elemento fundamental. Hay otro elemento que aparece allí, bueno, y eso está relacionado con la cultura financiera dentro de la universidad, es decir, cómo damos un buen uso, pero también cómo tenemos unos modelos de gestión que por supuesto pasan por lo cultural, unos modelos de gestión que nos permitan desarrollar adecuadamente la operación, no en las situaciones del pasado, sino en las del presente y del próximo futuro, por supuesto de cara a largo plazo. Y otro elemento, ya lo mencionábamos hace un momento en las preguntas en las que hemos venido avanzando, es la gestión de recursos complementadores que complementen las finanzas de la universidad. Puede ser, por supuesto, en la gestión de recursos propios,
mucho de lo que hace la universidad en términos de gestión de conocimiento y transferencia de conocimiento son por la vía de extensión, pero también, por supuesto, mire que hace un momento mencionamos los recursos de estampilla y también puede estar las figuras del funding, del fondeo de recursos a partir de actores privados y otras comunidades y otros organismos que pueden ser temporales o duraderas, de los cuales, por ejemplo, se dieron cuenta, tal vez la audiencia se podrá haber dado cuenta que en 2023 se puso en marcha un programa de fondeo para apoyar estudiantes, para apoyar la sostenibilidad de estudiantes, y esto simplemente es fundamental, es decir, no necesariamente son recursos abiertos que son de libre destinación, sino que pueden ser recursos localizados. Y en el caso de los estudiantes, este recurso de fondeo es muy importante porque garantiza la sostenibilidad o alimentaria o de vivienda, o de útiles académicos para muchos estudiantes y que no obstante todo el apoyo financiero que reciben de la universidad puede ser insuficiente para garantizar digamos, un buen desarrollo dentro del proceso formativo. Entonces aquí estoy mencionando parte de esos elementos, pero va a ser muy importante esto también. Recuerden ustedes, hace un poco mencionamos que el tema de infraestructura física pesa cerca del 50% de la inversión de los recursos de inversión. Tendremos que entonces hacer también una adecuada gestión de nuestra infraestructura física, de tal manera que los costos de operación de nuestra infraestructura y los costos de reposición, mantenimiento y adecuado, digamos, lleguen a unos niveles, digamos, razonables y poder garantizar que haya recursos o se apliquen recursos, pues, digamos, apropiadamente para que estas edificaciones no decaigan, no entremos en costos futuros, digamos, mucho más grandes. Y eso todo hace parte, digamos, del enfoque de sostenibilidad, de tal manera que, por supuesto, podamos tener una universidad operando en las calidades, en la alta calidad que tiene la universidad, pero ajustado a esos ingresos que podemos gestionar. Bien, profesor Viña, hay algo que ha llamado mucho la atención y es un tema o un proyecto que se ha denominado Núcleo Especializado de Trabajo para la Gestión Financiera de la UNAL. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Sí, Laura, y personas que nos están siguiendo en esta tarde de hoy, en este conversatorio. Ese núcleo especializado de trabajo que lo conocemos internamente como nuestra JEF de Gestión Estratégica Financiera, responde precisamente a una nueva mirada en el marco de lo que el PLEI, el Plan Estratégico Institucional a 2034 y el programa de desarrollo de la rectora Dolly en el trienio que está precisamente terminando, se refiere a mirar y propender por lograr la sostenibilidad financiera de nuestra universidad. Eso lo que nos plantea es un sentido del cambio en modo conceptual, en modo de prácticas financieras y, por supuesto, en todo un desarrollo instrumental para hacer esa sostenibilidad posible. ¿A qué me estoy refiriendo? Hoy por hoy, toda nuestra lógica de gestión presupuestaria y gestión financiera en la universidad corresponde a paradigmas de los años 70 del siglo pasado, en donde lo importante es mantener el equilibrio presupuestal, gastos igual a ingresos. Y sobre esas lógicas armamos nuestros presupuestos y cada vigencia lo gestionamos de esa forma. Pero resulta que en la práctica, en el quehacer de la operación de nuestra universidad, se generan unos desbalances, se generan unos desequilibrios. Eso no es uno exclusivo de nuestra universidad. Eso sucede en todas las entidades y precisamente de ahí la importancia de comenzar a hablar de la sostenibilidad en el tiempo, en el largo plazo y en este caso particular en armonía con el Plan Estratégico Institucional 20 a 2034 y no como lo hacemos hoy que máximo miramos una vigencia. Nuestro presupuesto está armado
año a año, vigencia a vigencia, y no miramos ni el mediano ni largo plazo. Entonces, eso nos plantea un sentido del cambio, abandonar el paradigma del equilibrio para adoptar el paradigma de la sostenibilidad. Ello implica, pues, varias acciones, que es lo que precisamente la iniciativa de nuestra JEF, el de nuestra gestión estratégica financiera, eh, propone y asume como tal. Empezamos por hablar y estamos en ese camino. Se empezó de manera muy intensa, robusta y decidida con sincerar nuestro presupuesto. ¿A qué me refiero cuando hablamos de sincerar nuestro presupuesto? Pues bueno, hay que hacer una serie de modificaciones, muchas de ellas ya están en curso, como el que vigencias presupuestales de 15 años en nuestra Universidad Nacional pasen a ser vigencias presupuestales de 15 años, dije, perdón, de 15 meses, a que pasen a ser vigencias presupuestales de 12 meses, de un año. Eso en consonancia, pues, con el mandato constitucional, con las normas de presupuesto general de la nación y, por supuesto, de nuestro mismo régimen financiero. Pero nosotros, precisamente preocupados un poco por mantener esos equilibrios de ingresos y gastos y darle cumplimiento a ello, pues hemos ido eh, distorsionando un poco nuestras prácticas presupuestarias y de ejecución financiera. Eso, pues, para mencionar una situación. Otra situación, eh, precisamente en la ejecución de esas vigencias, como tenemos, se nos generan una serie de excedentes financieros, reservas presupuestales, que terminan siendo una operación adicional y una sobrecarga, y no me estoy quejando de excesos de trabajo, sino que generamos unos excesos de reservas presupuestales que, gestionados de forma distinta, seguramente se nos facilitaría la ejecución en pro de lo que estoy señalando. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues se necesita adoptar y, por supuesto, instrumentalizar nuevas prácticas, entre muchas otras cosas. Y que cuando hablamos de nuevas prácticas, es que en nuestra universidad seamos capaces de adoptar y de gestionar más instrumentos que existen en otras universidades, en otras entidades del sector público, en los entes territoriales y la nación los tienen como práctica común. En nuestra universidad no lo son. Y me refiero, solo para ilustrar, a dos mecanismos, a dos instrumentos para ello. Uno, hacer mayor uso de las vigencias futuras. En nuestra universidad poco uso hacemos de eso, que está perfectamente arreglado, y son prácticas muy conocidas en la gestión presupuestaria de lo público. O otro caso ilustrador es el tema de las unidades de caja. Lo mismo, en nuestra universidad poco uso hacemos de este tipo de prácticas. Entonces son cambios que hemos venido propiciando, hemos venido reglando y hemos venido introduciendo, que implican parte del sentido de cambio, o sea, de cambios culturales en la gestión presupuestaria. Pero eso, ¿con qué propósito? Fundamentalmente con cuatro propósitos, Laura. El primero, disponer de un plan financiero de largo plazo. Tenemos nuestro plan financiero institucional. Perdón, tenemos nuestro plan estratégico institucional, pero ese plan estratégico institucional no tiene un plan financiero. O sea, necesitamos, requerimos, para hacer esto posible, responder la pregunta de ¿y cuánto cuesta el Play? ¿Cuánto cuesta? Entonces, es parte de lo que nuestra JEF está tratando de responder, eso, digamos, como primer resultado concreto. Un segundo resultado concreto apunta al mediano plazo, a contar con un ingreso, un marco de ingresos y gastos de mediano plazo, digamos, en un ejercicio de aproximación y que todavía está en discusión, que correspondiera con
un periodo rectoral. Algo análogo, estos son instrumentos que son muy conocidos. La nación tiene su marco de gastos, la ciudad de Bogotá tiene su marco de gastos, etcétera. Lo que estamos proponiendo es que nuestra universidad cuente también con un marco de ingresos y gastos, pues para poder gestionar horizontes de mediano plazo que vaya un poco más allá, insisto, a la anualidad. Esto, que son instrumentos precisamente para la planeación y gestión financiera, necesita con respecto al hoy una serie de ajustes institucionales, y esos ajustes implican, y lo hemos estado discutiendo con el profesor José Ignacio y su equipo y las áreas financieras y de planeación de nuestra universidad y algunos colegas directores de proyectos, etcétera. Esto está todavía en construcción, como se dice, es un grupo de trabajo, y hay una mesa de trabajo bastante numerosa, que esto implica armonizar, y esto es muy importante, armonizar las planeaciones y las programaciones académicas, la institucional y, por supuesto, la presupuestal. Hoy las tenemos, pero están desarmonizadas. Y cuando hablo de las planeaciones no me refiero a las dependencias encargadas de liderar y de ejecutar estos procesos, sino me refiero a armonizar los procesos. Programación y planeación académica, institucional y presupuestaria. Y por supuesto, esto enmarcado finalmente en los necesarios ajustes normativos. En aras de la ilustración, esto requiere ajustar nuestro régimen financiero, y me refiero de manera particular al Acuerdo 153 del 2014 del Consejo Superior Universitario, y por supuesto un mayor número de normas asociado a la administración y gestión financiera de nuestra universidad. Eso a grandes rasgos. Laura y quienes aquí nos están siguiendo en esta tarde, es en lo que la unidad de análisis, el foco de atención de nuestra GEF, nuestra gestión estratégica financiera, el núcleo especializado sobre el cual estabas preguntando. Bien, profesor Maya, yo regreso con usted para preguntarle, este es el último año del actual plan de desarrollo que tiene la universidad 2022-2024. Cuéntenos qué resume, qué podemos decir de cuáles fueron esas principales actividades que se financiaron con estos recursos de inversión dentro del plan global de la universidad. Aquí va a ser muy importante, digamos, hacer énfasis en esos cuatro ejes estratégicos de los que hemos hecho referencia. Por un lado está la armonización de las funciones misionales para la formación integral, en el que hemos aplicado cerca de 97.000 millones hasta el 2023. En total, al 2024 los recursos suman más o menos 520.000 millones de pesos, pero en el corte a 2023, que es el que corresponde, digamos, a esta reunión, se habían asignado 97.700 millones, cerca de 36% del presupuesto de inversión, que tiene que ver con mejorar la calidad de los programas y mejorar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la formación integral. El otro elemento, que se llama construcción de nación y paz sostenibles de los territorios, se ha aplicado cerca del 42%, que son unos 113.000 millones de pesos, que es una cuantía importante. Y hay otro eje que es el liderazgo académico nacional en un entorno global, básicamente tiene que ver con movilidad académica, al que le hemos puesto unos 6.532 millones de pesos en 2023. Y en la Universidad Autónoma y Sostenible se han aplicado unos 50.000 millones de pesos para un 19%. En total, esto para el 2023 suma unos 268.000 millones de pesos que han tenido una ejecución muy cercana al 70%, de tal manera que un 30-33% están pendientes para completarse, para ejecutarse en este 2024. Con esos recursos voy a mencionar algunos de los proyectos más importantes. Hemos tenido 12 proyectos madres, que es parte de la arquitectura de los proyectos que
que hemos establecido. Esta arquitectura es muy valiosa por dos cosas y en las que, digamos, por muchas cosas, pero en esencia porque ha permitido poner en marcha un modelo que se llama el modelo intersedes, y en ese modelo intersedes básicamente nos apoyábamos buscando la equidad entre las sedes y la diferencia entre recursos y capacidades que tienen las sedes. Lo que ha hecho el modelo intersedes es una cosa muy especial. Por supuesto, para eso tuvimos que haber contado con ciertas condiciones que nos ha facilitado en parte los desarrollos previos en términos financieros, de gestión financiera. Y uno de esos es que el liderazgo del plan de desarrollo podía estar deslocalizado. ¿Eso qué significa? Que en cualquier sede de la Universidad Nacional podrían ser liderados proyectos componentes nacionales. Son 66 componentes, cerca de un 20% de esos componentes fueron liderados por las sedes. Y eso nos dice que desde las sedes podemos liderar componentes del nivel nacional, es decir, ejecutar proyectos con visión nacional. Es decir, una visión nacional desde las sedes es un elemento fundamental en la filosofía y en la transformación de la universidad, de una universidad que es colaborativa, que tiene un liderazgo colectivo y que, por supuesto, desde las sedes se piensa nacional. Ese es un elemento muy importante. Y desde el punto de vista financiero, los recursos estaban localizados en esas sedes. Entonces, eso significa que el recurso de la universidad puede estar puesto en cualquier lugar donde el liderazgo deba ser coordinado, impulsado en una perspectiva colectiva. Y eso es una gran ganancia de este plan de desarrollo y, por supuesto, eso es posible con los avances de los desarrollos financieros. Entonces, ese modelo intersedes y ese liderazgo colectivo se materializa en los proyectos porque el proyecto se desarrolla de manera muy importante desde la sede. Esos 66 proyectos componentes se conectaron con 54 proyectos subcomponentes en las sedes y 36 proyectos focales que estaban básicamente orientados a infraestructura física. Dentro de los proyectos más importantes del tipo componente, que son los que recogen la política que está planteada en el plan de desarrollo, tenemos un proyecto muy importante que se llama Universidad Sustentable y Sostenible. Todos estos proyectos que voy a mencionar a continuación son proyectos que la audiencia puede ver en la plataforma del BEPUN, de la Dirección Nacional de Planeación, que es una plataforma que tiene una figura de gobernanza abierta, es decir, toda la información de los proyectos puede ser consultada por todos los ciudadanos colombianos. Y eso nos ayuda mucho en la transparencia de la información, que la comunidad supiera desde el principio dónde se estaban colocando los recursos, a qué apuestas, a qué objetivos, cuál era el proyecto, quiénes eran los directores y cómo se está ejecutando el proyecto. Entonces, este elemento de transparencia hace parte también de la propuesta del PLEI y del Plan Global de Desarrollo, porque eso le dice a la comunidad dónde están colocándose los recursos de inversión para la transformación y el desarrollo institucional. Entonces, un proyecto es Universidad Sustentable y Sostenible, otro proyecto es Transformación del Bienestar Universitario. Otro proyecto muy importante es el fortalecimiento de las funciones de investigación, extensión e innovación. Tenemos también el fortalecimiento de la comunicación en entornos digitales y patrimonio documental. El proyecto también, un proyecto que está relacionado con la mejora de la gestión universitaria, consolidación de la gestión universitaria, y el fortalecimiento de la gestión de la internacionalización es otro proyecto. Hay uno que me voy a quedar ahí un momentico, que es la consolidación de transformación digital y el mejoramiento de la infraestructura tecnológica. Es algo en lo que hemos avanzado, tiene un componente cultural muy importante, el de transformación digital, pero transformación digital no es un elemento que para ahora. En el PLEI también hay unas señales muy importantes porque la universidad tiene que avanzar en renovar su infraestructura digital, su infraestructura informática, no solamente la conectividad para los servicios educativos, sino también para los servicios de gestión. Porque en la medida en que los servicios de gestión y de administración, de registros, de sistemas de notas, de matrícula de estudiantes, de gestión financiera, de gestión del personal, en la medida en que esto opera más rápido y opera mucho mejor, la universidad también tiene un mayor nivel de respuesta a las necesidades de la sociedad. Y cuando la sociedad nos pide, ayúdenos con esto, la universidad responde más rápido. Parte de la queja que tienen los públicos en general acerca del servicio que prestan las entidades públicas es que solemos ser más lentas. La universidad tiene que responder con agilidad al desarrollo nacional y trabajar en transformación digital es muy importante, porque casi que toda la inversión que está haciéndose en revolución
4.0, en revolución digital, tiene que ver con esto. Y si la universidad no la hace, pues digamos queda rezagada en términos de la posibilidad de dotar y de prestar un servicio adecuado en términos de docencia, investigación y extensión. Bueno, otro proyecto que hemos trabajado muy importante y parte lo he mencionado en esta conversación tiene que ver con el fortalecimiento de la planeación institucional y la gestión financiera. En planeación institucional parte de lo que hemos hecho es fortalecido el direccionamiento estratégico de la universidad, dando nuevos elementos o estructurando elementos de procesos e identificando dónde podemos mejorar la planificación. Mejorar la planificación es fundamental para que la universidad tenga, digamos, mayor claridad de cómo se coordina, porque no es la dirección de planeación o las oficinas de planeación las que planificamos la universidad. Apoyamos en la coordinación, damos lineamientos, orientamos, pero esta es una universidad donde la planificación está, digamos, somos muchos actores, es un colectivo planificando la universidad y eso hay que coordinarlo y que hay que fortalecerlo desde el nivel nacional hasta las sedes y hasta las facultades, que es un poco lo que nos dice el Acuerdo 238. Y por supuesto, ustedes han escuchado al profesor Álvaro hablando de la gestión financiera y de cómo la universidad no puede quedarse solamente con planes financieros de un año, sino que tiene que tener planes financieros de mediano y de largo plazo, por lo menos que nos permitan transitar por el play en términos del funcionamiento y de la inversión para lograr esas metas y desarrollar la operación. Hemos también tenido unos proyectos de aprendizaje colaborativo y transformación pedagógica fundamentales que tienen que ver con el desarrollo curricular. Está el proyecto de ecosistema de liderazgo público. No les menciono los códigos, pero todos estos proyectos aparecen como proyectos madre y tendrán unos proyectos componentes en el plan de desarrollo y por supuesto en el BPUM, que es el Banco de Proyectos de la Universidad, y que son fundamentales y han sido fundamentales para la universidad en términos del ámbito, digamos, de cómo los recursos financieros apalancan la transformación institucional. Ese es el sentido del recurso financiero en el caso de inversión. No es gestionar, no es gastarnos el recurso financiero, sino cómo lo utilizamos como palanca estratégica para la transformación de la universidad y el desarrollo en términos de las comunidades a las que nos debemos, al territorios a los que nos debemos y por supuesto el cumplimiento de la misión y de la visión institucional. Profesor Viña, ahora hablemos de los recursos de funcionamiento. Cuéntenos cómo nos fue en la ejecución de esos recursos para este 2023 y por supuesto hablemos de el tema de la desfinanciación estructural de la Universidad Nacional. ¿Hemos cerrado brechas en temas de financiación y funcionamiento? Laura, indiscutiblemente sí. Si miramos históricamente cómo ha sido la evolución de lo que se ha denominado el faltante presupuestal, yo empezaría señalando que en el 2023 cerramos con un faltante presupuestal de orden de magnitud de 13.500 millones de pesos, que ese es un faltante presupuestal básicamente manejable en términos de funcionamiento y ese faltante está sencillamente centrado en la nómina, que para nadie es desconocido que nuestra nómina, los recursos de funcionamiento de la nómina, lo que nos transfiere el gobierno nacional producto de la ley 30 no nos alcanza por las mismas razones a las que José Ignacio se refirió en este mismo conversatorio hace un rato. Entonces la universidad ha tenido que salir a complementar esos recursos que en el lenguaje nuestro denominamos recursos propios. Sin embargo, es preciso señalar que buena parte de esa disminución se debió a dos acciones, entre muchas otras, pero quiero resaltar dos acciones. En primer lugar, los acuerdos derivados de lo que se conoce como la mesa de negociación con el gobierno del expresidente Duque, donde a todo el sistema universitario estatal se nos asignaron recursos adicionales de manera sistemática durante ese cuatrienio. Este gobierno
De hecho, ha continuado con esa iniciativa y efectivamente, pues para este 2024 y el año pasado, pues también quedó esos recursos. Para este año se han asignado unos 5 puntos adicionales. Estos recursos, tanto en el cuatrienio anterior como en la vigencia que en la que estamos en este momento, 2024, se han destinado fundamentalmente pues para ese propósito, para disminuir faltante presupuestal y lo que nos ha permitido, entre otras, hacer una revisión y reestructuración de nuestra estructura financiera. En el marco de ello, nuestra JEF se ha convertido en una herramienta importante, pues en el sentido en que lo mencioné hace unos minutos. Entonces, hace un ratico acabo de decir, el 2023 lo cerramos con un faltante de mal contados 13.500 millones de pesos después de venir de un faltante de casi 30.000 millones de pesos. Eso nos ha permitido precisamente entonces atender y cubrir de forma distinta, todo lo que tiene que ver con nuestra gestión de funcionamiento que es bastante costosa por las razones que explicó José Ignacio, la forma como la ley 30 le señala al gobierno nacional que se nos transfieran los recursos, que es básicamente indexado a índices de precios del consumidor, cuando la canasta familiar no se corresponde precisamente con la canasta de bienes y servicios que tiene el sistema universitario estatal. En el marco de ello, nuestra JEF, y gracias a esos aportes de recursos adicionales que hemos recibido, estimamos que el 2024 no va a tener faltante presupuestal nuestra universidad. Todo lo contrario. Hemos estimado en la gerencia que para el año 2024 ya se comienza a tener, no faltante, unos recursos por distribuir, si me permiten la expresión, que no son sobrantes, recursos por distribuir de orden de magnitud de unos 35.000 millones de pesos, que hay que ver si efectivamente se dan, Esto es un mero ejercicio de estimación presupuestal a partir de unos supuestos que esperamos efectivamente se cumplan. Entonces, así planteado, lo que se nos vislumbra y se nos evidencia en el futuro cercano es que las preocupaciones de la universidad no deben centrarse únicamente en los faltantes presupuestales en materia de gestión financiera, sino precisamente en la lógica del sentido de cambio al que me refería hace un rato, de la sostenibilidad a mediano y largo plazo de nuestra universidad. Parte de la atención, parte de la preocupación que la administración de la universidad debe tener es la gestión de la liquidez de nuestra universidad, ejercicio y práctica también que debemos comenzar a profundizar. Con esto no estoy señalando, y quiero enfatizarlo, que vamos a estar nadando en dineros. No, para nada, para nada. Sencillamente es un tema de una nueva práctica, unos nuevos acomodos, y en esos acomodos pues ya se irá viendo precisamente cómo todo esto va dándole sostenibilidad financiera a nuestra universidad en el mediano plazo. Pero definitivamente, y esto es una prueba de que ese ejercicio y esa práctica de ingresos y gastos y el equilibrio presupuestal como tal, que debemos comenzar a dejarlo sin descuidarlo, para comenzar a preocuparnos por la sostenibilidad financiera. Entonces, en resumen,
Cuando en este periodo rectoral llegamos, era sin duda alguna una de las preocupaciones mayores, no la mayor, una de las preocupaciones mayores de todos los rectores del sistema universitario estatal, incluyendo por supuesto a la profesora Dolly, pues por el ser la universidad que somos y el tamaño que tenemos en términos relativos respecto al resto del sistema universitario estatal. Hoy podemos señalar que afortunadamente, esa preocupación comienza a desaparecer. No está eliminado porque todavía se está en ese ejercicio de la construcción de esa sostenibilidad y de generar unos recursos que queden por distribuir al final de cada vigencia presupuestaria. Pero la preocupación que se tenía hace algunos años recientes, 2018, 2019, 2020, ya es muy distinta. Esa preocupación al 2023 no se tuvo. Laura y personas que nos siguen por las redes y por estos canales institucionales. Bueno, profesor Viña, muchas gracias. Una muy buena noticia para cerrar esta rendición de cuentas de la gestión financiera de la universidad. Muchas gracias al profesor Viña y al profesor Maya por acompañarnos en este espacio, por permitirnos conocer la situación financiera de la universidad y, muy importante, la sostenibilidad y cómo se proyecta la universidad en los próximos años. Muchísimas gracias. A usted, Laura, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la comunidad y todos los interesados en cómo aplicamos las finanzas y los recursos financieros, tanto de funcionamiento como de inversión. Muchas gracias a Unimedios por esta entrevista y esperamos pues que pueda ser, digamos, replicada este video entre la comunidad. Una invitación muy especial para quienes nos escuchan es que el detalle de la información que hemos comentado acá lo pueden encontrar en nuestro balance social y en la página de la UNAL Cuenta. Allí está toda la información, los detalles y por supuesto los otros portales a los que hemos hecho referencia acá también los pueden ubicar. El acceso a BEPUN está abierto, tiene abierto acceso al público, entonces no necesita una clave. Y entonces ustedes pueden consultar los estados financieros de la universidad, los desempeños que aparecen allí en los balances sociales y por supuesto consultar el balance social de cada sede para entrar en detalle, porque precisamente el balance social del nivel nacional o de toda la universidad, digamos, tiene una capacidad de síntesis que es necesaria allí. Entonces pueden consultarlo y de nuevo muchas gracias y quedamos atentos a si hay preguntas posteriormente para poderlas atender con mucho gusto. Muchas gracias de nuevo y una feliz tarde. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión y los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.